Sección cuarta. Transformación del capital mercancías y del capital dinero en capital comercial y en capital financiero, capital mercantil. Capítulo 16. El capital comercial. El capital mercantil o comercial se desdobla en dos formas o categorías. El capital comercial y el capital financiero, que ahora definiremos en detalle aquí en la medida en que ello es necesario para el análisis del capital en su sustancial estructura. Cosa tanto más necesaria cuanto que la moderna economía, aun en sus mejores representantes, confunde directamente el capital comercial con el capital industrial, pasando en realidad completamente por alto sus características distintivas. El movimiento del capital mercancías ha sido analizado en el libro 2 capitán 3. Si nos fijamos en el capital total de la sociedad, vemos que una parte de él, aunque formado por elementos que cambian constantemente e incluso con un volumen continuamente distinto, se halla siempre en el mercado como mercancía dispuesta a convertirse en dinero. Otra parte, en dinero dispuesto a convertirse en mercancía. Se halla siempre sujeto al movimiento de este tránsito, de esta metamorfosis formal. Cuando esta función del capital sujeto al proceso de circulación en general se sustantiva como función específica de un determinado capital, se plasma como función asignada por la división del trabajo a una determinada categoría de capitalistas, el capital mercancía se convierte en capital comercial. Ya hemos explicado, libro 2, capitán 6, los gastos de circulación pp. 129, 143, hasta qué punto la industria del transporte, el almacenamiento y la distribución de las mercancías bajo una forma distribuible pueden ser consideradas como procesos de producción persistentes dentro del proceso de circulación. Estos episodios de la circulación del capital mercancías se confunden en parte con las funciones peculiares del capital comercial o mercantil. Otras veces se encuentran en la práctica ligados a las funciones propias y específicas de este último, aunque con el desenvolvimiento de la división social del trabajo la función del capital comercial se destaca claramente, es decir, se separa de esas otras funciones concretas y existe, independiente, frente a ellas. Siendo nuestro objeto definir lo que hay de específicamente diferente en esta forma particular del capital, haremos pues abstracción de esas otras funciones. En tanto que un capital, en particular el capital comercial, cuya única función es la de servir en el proceso de circulación, relaciona esas otras funciones a las suyas propias, él no se presenta bajo una forma pura. Si se quiere obtener esta última, hay que apartar toda otra función. Como hemos visto, la existencia del capital en tanto que capital mercancías y la metamorfosis que recorre como tal en el interior de la esfera de circulación, en el mercado, metamorfosis que se reduce a la compra y a la venta, a la transformación del capital mercancías en capital dinero y viceversa, constituye una fase del proceso de reproducción. Pero, al mismo tiempo, en su función de capital de circulación, se diferencia de él mismo como capital productivo. Se trata aquí de dos formas de existencia separadas, diferentes, del mismo capital. Una parte del conjunto del capital social se halla continuamente en el mercado bajo esta forma de capital de circulación en proceso de metamorfosearse. Verdad es que para cada capital particular, su existencia como capital mercancías y su metamorfosis en tanto que tal, no constituye sino una fase transitoria que desaparece y renace sin cesar, un estado pasajero en la continuidad de su proceso de producción. Los elementos del capital mercancías en el mercado, cambian pues continuamente con su retirada constante del mercado de mercancías y su restitución también regular a ese mercado bajo la forma de nuevo producto del proceso de producción. En realidad, el capital comercial no es otra cosa que la forma modificada de una parte del capital de circulación, que está permanente en el mercado en curso de transformación y encerrado en la esfera de la circulación. Claro es que nos referimos a una parte. En efecto, otra parte de la compra y de la venta de mercancías se realiza siempre directamente entre los capitalistas industriales mismos. En el estudio presente no tendremos en cuenta esta parte, ya que ella no contribuye a la definición ni a la comprensión de la naturaleza específica del capital mercantil. Por lo demás, en el libro 2 fue ya estudiada de una forma exhaustiva, al menos en los límites del fin que nos hemos propuesto. El comerciante, en tanto que capitalista, aparece ante todo en el mercado como representante de una cierta suma de dinero que adelanta en calidad de capitalista. Es decir que pretende convertir de X, valor primitivo de la suma, en X más X, la misma suma más la ganancia correspondiente.
Pero si no lo consideramos simplemente como capitalista, sino específicamente como comerciante, es evidente que su capital debe aparecer ante todo en el mercado bajo la forma de capital dinero, ya que él no produce mercancías, sino que se limita a comerciar con ellas, a servir de mediador de su movimiento, y para poder comerciar con ellas lo primero que tiene que hacer es comprarlas, es decir, hallarse en posesión de un capital dinero. Supongamos que un comerciante sea poseedor de 3.000 libras esterlinas, que valoriza como capital comercial. Con estas 3.000 libras esterlinas compra, por ejemplo, 30.000 varas de lienzo al fabricante de este, a razón de 2 chelines la vara. Luego vende las 30.000 varas. Si la cuota media de ganancia anual igual 10% y obtiene, después de deducir todos los gastos accesorios, un 10% de ganancia anual, al final del año habrá convertido las 3.000 libras esterlinas en 3.300. Cómo obtiene esta ganancia es un problema del que nos ocuparemos más adelante. Aquí nos proponemos examinar ante todo la mera forma del movimiento de su capital. Con las 3.000 libras esterlinas compra constantemente lienzo para volver a venderlo enseguida. Repite sin cesar esta operación de comprar para vender, la operación de M, la forma simple del capital contenida dentro del marco del proceso de circulación, sin verse interrumpida por el intervalo del proceso de producción, el cual queda al margen de su propio movimiento y de su función específica. Ahora bien, ¿cuál es entonces la relación entre el capital comercial y el capital mercancías como simple modalidad del capital industrial? Por lo que se refiere al fabricante de lienzo, este realiza con el dinero del comerciante el valor de su producto, la primera fase de la metamorfosis de su capital mercancías, su transformación en dinero, después de lo cual puede, si las demás circunstancias permanecen invariables, volver a convertir el dinero en hilado, carbón, salarios, etc., así como también en víveres, etc., para el consumo de su renta. Puede, pues, si prescindimos del consumo de la renta, proseguir su proceso de reproducción. Pero aunque para el productor del lienzo, se haya realizado la metamorfosis en dinero, la venta, esta no se ha realizado aún en cuanto al lienzo mismo. El lienzo sigue figurando en el mercado como capital mercancías, destinado a sufrir su primera metamorfosis, a ser vendido. Lo único que se ha producido en lo tocante al lienzo es un cambio en la persona de su poseedor. En cuanto a su destino, en cuanto a la posición que ocupa en el proceso, el lienzo sigue siendo, al igual que antes, capital mercancías, mercancía vendible. Lo que ocurre es que ahora se halla en manos del comerciante en vez de hallarse en manos del productor. La función de venderlo, de servir de mediador en la primera fase de su metamorfosis, ha sido transferida del productor al comerciante para convertirse en la incumbencia específica de este, mientras que antes era una función que el productor mismo debía desempeñar, después de llenar la función de producirlo. Supongamos que el comerciante no consiga vender las 30.000 varas de lienzo durante el intervalo que el productor de él necesite para lanzar de nuevo al mercado otras 30.000 varas por un valor de 3.000 libras. En este caso, el comerciante no podrá comprar al fabricante su nueva mercancía, pues tendrá todavía en el almacén las 30.000 varas no vendidas, aún no transformadas en nuevo capital dinero. Se producirá un estancamiento, una interrupción de la reproducción. Podrá ocurrir, ciertamente, que el productor de lienzo disponga de capital dinero adicional, y que, independientemente de la venta de las 30.000 varas, se halla en condiciones de convertir ese capital dinero en capital productivo, para proseguir así el proceso de producción. Pero este supuesto no hace cambiar en lo más mínimo los términos del problema. Tan pronto como nos fijemos en el capital desembolsado en las 30.000 varas de lienzo, veremos que el proceso de reproducción de este capital se halla y permanece interrumpido. Vemos, pues, palmariamente que las operaciones del comerciante no son otra cosa que operaciones que deben realizarse para convertir en dinero el capital mercancías del productor, las operaciones que sirven de mediadoras a las funciones del capital mercancías en el proceso de circulación y de reproducción. La trabazón no aparecería oculta ni un momento si en vez de un comerciante independiente se ocupase exclusivamente de estas ventas un simple agente del productor, encargado además de las compras. Por consiguiente, el capital comercial no es sino, pura y simplemente, el capital mercancías del productor que tiene que recorrer el proceso de su transformación en dinero, que realizar en el mercado su función de capital mercancías, con la diferencia de que esta función, en vez de presentarse como operación corriente del productor, aparece aquí como operación exclusiva de una categoría especial de capitalistas, los comerciantes que la realizan como negocio de una inversión específica de capital. Por lo demás, esto se revela también bajo la forma específica de la circulación del capital comercial.
El comerciante compra la mercancía y luego la vende. DM. En la circulación simple de mercancías, e incluso en la circulación de mercancías que se presenta como proceso de circulación del capital industrial, DM, la circulación se efectúa mediante un cambio doble de mano de cada moneda. El productor de lienzo vende su mercancía, con lo que el lienzo se convierte en dinero. El dinero del comprador pasa a manos del productor de lienzo. Con este dinero, el productor compra hilado, carbón, trabajo, etc., vuelve a invertir el mismo dinero para hacer revertir el valor del lienzo a las mercancías que constituyen los elementos de producción de esta mercancía. La mercancía comprada por él no es la misma ni de la misma clase que la que vende. Lo que vende son productos. Lo que compra, medios de producción. Pero con el movimiento del capital comercial ocurre de otro modo. Con las 3.000 libras esterlinas el comerciante en lienzo compra 30.000 varas de este producto, que luego vende para retirar de la circulación el capital dinero, 3.000 libras esterlinas más la ganancia correspondiente. Por tanto, aquí no son las mismas monedas, sino que es la misma mercancía la que cambia dos veces de mano. Pasa de manos del vendedor a manos del comprador y de manos de este, convertido ahora en vendedor, a manos de otro comprador, se vende dos veces y puede venderse aún más veces si se interpone toda una serie de comerciantes. Y es precisamente esta venta repetida, el doble cambio de lugar de la misma mercancía, lo que permite que el primer comprador se reintegre del dinero desembolsado para comprarla, lo que hace posible el reflujo de este dinero a manos de él. En uno de los casos, DM, el doble cambio de lugar del mismo dinero hace posible el que la mercancía se enajene bajo una forma y se adquiera bajo otra. En el otro caso, DM, el doble cambio de lugar de la misma mercancía hace posible que el dinero desembolsado se retire de nuevo de la circulación. Esto revela precisamente que la mercancía no se ha vendido aún definitivamente al pasar de manos del productor a manos del comerciante, que éste no hace más que proseguir la operación de venta, o servir de mediador de la función del capital mercancías. Y revela, al mismo tiempo, que lo que para el capitalista productivo MD es simple función de su capital en su forma transitoria de capital mercancías, es para el comerciante DM una valorización especial del capital dinero por él desembolsado. Una fase de la metamorfosis de la mercancía aparece aquí, con referencia al comerciante, como DM, es decir, como evolución de una clase específica de capital. El comerciante vende definitivamente la mercancía, o sea, el lienzo, al consumidor, ya se trate de un consumidor productivo, de un blanqueador, por ejemplo, o de un consumidor individual, que compre el lienzo para su uso privado. De este modo refluye a él, con una ganancia, el capital desembolsado, lo que le permite iniciar de nuevo la operación. Si en la compra del lienzo el dinero solo actuase como medio de pago, de tal modo que el comprador no necesitase pagar hasta pasadas 6 semanas de la entrega de la mercancía y la tuviese vendida antes de este plazo, podría pagar al productor de lienzo sin desembolsar por sí mismo ningún capital dinero. Si no vendiese el lienzo, se vería obligado a pagar las 3.000 libras esterlinas a su vencimiento, en vez de adelantarlas en el momento de recibir la mercancía. Finalmente, si por razón de una baja en el precio de mercado, lo vendiese por debajo del precio de compra, tendría que reponer la diferencia a costa de su propio capital. Que es, pues, lo que confiere al capital comercial el carácter de un capital con funciones independientes, mientras que en manos del productor que vende por su cuenta sus propios productos solo aparece, visiblemente, como una forma específica de su capital en una fase especial de su proceso de reproducción, durante su estancia en la órbita de la circulación. Primero, el hecho de que el capital mercancías en manos de un agente distinto de su productor efectúa en el mercado su definitiva transformación en dinero, es decir, su primera metamorfosis, la función que le corresponde en cuanto capital mercancías, y de que esta función del capital mercancías se efectúa por medio de las operaciones del comerciante, por medio de sus compras y ventas, por donde esta función se plasma como un negocio distinto de las demás funciones del capital industrial e independiente, por tanto, de ellas. Es una forma especial de la división social del trabajo, por virtud de la cual una parte de la función, que por lo demás se realiza como fase especial del proceso de reproducción del capital, aquí de la circulación, aparece ahora como función reservada exclusivamente a un agente especial de circulación, distinto del productor. Pero esto por sí solo no bastaría, ni mucho menos, para hacer que este negocio especial apareciese como función de un capital especial, distinto del capital sujeto al proceso de reproducción e independiente frente a él.
En efecto, no aparece así allí donde el comercio de mercancías corre a cargo de simples viajantes de comercio u otros agentes directos del capitalista industrial. A este primer factor deberá añadirse, pues, otro, a saber. Segundo, que el agente independiente de la circulación, el comerciante, desembolsa en esta suposición capital-dinero, propio o ajeno. Lo que para el capital industrial sujeto a su proceso de reproducción aparece simplemente como MD, transformación del capital mercancías en capital dinero o simple venta, aparece para el comerciante como DM, como compra y venta de la misma mercancía y, por tanto, como reflujo del capital dinero, que se alejó de él en la compra y que retorna a él por medio de la venta. Es siempre MD, la transformación del capital mercancías en capital dinero, que para el comerciante se presenta como DMD, a condición de que haya desembolsado capital para comprar la mercancía al productor. Es siempre la primera metamorfosis del capital mercancías, aunque el mismo acto puede presentarse para un productor o para el capital industrial sujeto a su proceso de reproducción como DM, reversión del dinero a mercancías, medios de producción, o como segunda fase de la metamorfosis. Para el productor de lienzo, MD constituía la primera metamorfosis, transformación del capital mercancías en capital dinero. Este acto se presenta para el comerciante como DM, transformación de su capital dinero en capital mercancías. Si vende el lienzo al blanqueador, por ejemplo, esta operación representará para el blanqueador la fase DM, transformación del capital dinero en capital productivo o la segunda metamorfosis de su capital mercancías. Para el comerciante, en cambio, MD, la venta del lienzo por el comprado. Pero en realidad hasta ahora no se habrá vendido definitivamente el capital mercancías fabricado por el producto de lienzo, pues el DMD del comerciante no es sino un proceso intermedio para el MD entre dos productores. O supongamos que el fabricante de lienzo compre hilado a un fabricante de hilados con una parte del valor del lienzo vendido. Esta operación será, para él, DM. En cambio, para el comerciante que vende el hilado será MD, reventa de hilado, y con relación al hilado mismo, como capital mercancías, será simplemente su venta definitiva, mediante la cual pasa de la órbita de la circulación a la órbita del consumo. MD representa la coronación definitiva de su primera metamorfosis. Por consiguiente, lo mismo si el comerciante compra algo al capital industrial que si se lo vende, su DMD, el ciclo del capital comercial, expresa siempre pura y simplemente lo que con relación al mismo capital mercancías, como forma de transición del capital industrial que se reproduce, es solamente MD, es decir, la consumación de su primera metamorfosis. El DM del capital comercial solo es al mismo tiempo MD para el capitalista industrial, pero no para el capital mercancías por él producido. Es simplemente el paso del capital mercancías de mano del industrial a manos del agente de circulación. Hasta llegar al MD de capital comercial no llegamos a la fase definitiva MD de capital mercancías en funciones, DMD no son sino dos MD del mismo capital mercancías, dos ventas sucesivas de este capital, que sirven simplemente como mediadoras a su venta definitiva. Por consiguiente, si en el interior del capital comercial, el capital mercancías toma la forma de una clase sustantiva e independiente de capital, por el hecho de que el comerciante desembolsa capital dinero que solo se valoriza como capital, solo funciona como capital por dedicarse exclusivamente a servir de mediador de la metamorfosis del capital mercancías, de su función como capital mercancías, es decir, de su transformación en dinero, lo que realiza mediante la compra y venta constante de mercancías. Esta es su operación exclusiva. Esta actividad encaminada a facilitar el proceso de circulación del capital industrial es función exclusiva del capital dinero con que opera el comerciante. Mediante esta función convierte su dinero en capital dinero, hace que su D pase por el proceso de M, y a través de este proceso convierte el capital mercancías en capital comercial. El capital comercial, en tanto y durante el tiempo que exista bajo la forma de capital mercancías, fijándonos en el proceso de reproducción del capital total de la sociedad, no es, evidentemente, otra cosa que la parte del capital industrial que se halla todavía en el mercado sujeta al proceso de su metamorfosis y que ahora existe y funciona como capital mercancías. Es, pues, pura y simplemente el capital dinero desembolsado por el comerciante, destinado exclusivamente a compra y vender y que, por tanto, no reviste nunca otra forma que la del capital mercancías y la del capital dinero, jamás la del capital productivo y se halla encuadrado siempre dentro de la órbita de circulación del capital. Este capital dinero y solo él es el que ahora tenemos que considerar con vistas al proceso de reproducción del capital en su conjunto.
Tan pronto como el productor, el fabricante de lienzo, ha vendido al comerciante sus 30.000 varas por 3.000 libras esterlinas, destina el dinero así obtenido a comprar los medios de producción necesarios y su capital vuelve a entrar en el proceso de producción que prosigue ininterrumpidamente. La conversión de la mercancía en dinero se ha efectuado, para él. Pero, como hemos visto, en cuanto al lienzo mismo no ha vuelto a convertirse todavía definitivamente en dinero, no se ha incorporado todavía como valor de uso ni al consumo productivo ni al consumo individual. El comerciante en lienzo representa ahora en el mercado el mismo capital mercancías que el productor de lienzo representaba en él primitivamente. El proceso de la metamorfosis se ha acortado para este, pero continúa en manos del comerciante. Si el productor de lienzo tuviese que esperar a que su género dejase de ser realmente mercancía, a que pasase a manos del último comprador, del consumidor productivo o individual, su proceso de reproducción se interrumpiría. Bien, si no quería interrumpirlo, se vería obligado a restringir sus operaciones, a convertir una parte menor de su lienzo en hilado, carbón, etc., es decir, en los elementos del capital productivo, reteniendo como reserva en dinero una parte mayor de ello, con objeto de que mientras una parte de su capital se encontrase en el mercado como mercancía, otra parte pudiera proseguir el proceso de producción, con lo cual al tiempo que esta parte se halla en el mercado como mercancía, aquella refluirá en forma de dinero. Esta división de su capital no se elimina por la interposición del comerciante. Lo que ocurre es que, a no ser por esta, la parte del capital de circulación existente bajo la forma de reserva en dinero tendría que ser siempre mayor en proporción a la parte existente en forma de capital productivo, con lo cual se limitaría la escala de la reproducción. Gracias a la mediación del comerciante, el productor puede invertir constantemente una parte mayor de su capital en el verdadero proceso de producción, destinando una parte menor a servir de reserva en dinero. Por el contrario, otra parte del capital social figura constantemente dentro del proceso de circulación en forma de capital comercial. Está siempre y únicamente destinada a comprar y vender mercancías. Parece operarse, pues, un cambio de las personas en cuyas manos se halla este capital. Si el comerciante, en vez de comprar lienzo por valor de 3.000 libras esterlinas con el propósito de volver a venderlo, invirtiese directamente estas 3.000 libras de un modo productivo, se acrecentaría con ello el capital productivo de la sociedad. Claro está que en este caso el productor de lienzo veríase obligado a retener como reserva en dinero una parte más considerable de su capital, y el comerciante convertido ahora en capitalista industrial tendría que hacer otro tanto. Por otra parte, si el comerciante sigue actuando como tal, el productor ahorra el tiempo que de otro modo tendría que destinar a las ventas, tiempo que puede dedicar a vigilar el proceso de producción, mientras que el comerciante, por su parte, deberá dedicar a las ventas su tiempo íntegro. En el caso de que el capital comercial no rebase sus proporciones necesarias, deberá suponerse. Primero que, a consecuencia de la división del trabajo, el capital destinado exclusivamente a comprar y vender, en el que debe incluirse, además del dinero para la compra de mercancías, el que es necesario invertir en el pago del trabajo necesario para la explotación del negocio mercantil, en el capital constante del comerciante, en los edificios destinados a almacenamiento de mercancías, en el transporte, etc., es menor de lo que sería si el capitalista industrial tuviese que explotar directamente toda la parte mercantil de su industria. Segundo que, al ocuparse el comerciante exclusivamente de este negocio, no solo se convierte antes en dinero la mercancía para el productor, sino que el mismo capital mercancías cumple su metamorfosis más rápidamente que lo haría en manos del productor. Tercero que, considerando el capital comercial como un todo en relación con el capital industrial, una rotación del capital comercial puede representar no solo las rotaciones de muchos capitales en una rama de producción, sino las rotaciones de una serie de capitales en distintas ramas de producción. Lo primero ocurre cuando, por ejemplo, el comerciante en lienzo, después de comprar con sus 3.000 libras esterlinas el producto de un productor de lienzo y de volver a venderlo antes de que el mismo productor lance de nuevo al mercado la misma cantidad de mercancías, compra el producto de otro productor o de varios productores de lienzo y lo vende otra vez, sirviendo así de mediador para las rotaciones de diversos capitales en la misma rama de producción. Lo segundo, cuando el comerciante, una vez vendido el lienzo, compra, VGR. Seda, con lo que sirve de vehículo para la rotación de un capital en otra rama de producción. En términos generales debe observarse que la rotación del capital industrial se halla circunscrita no solo por el tiempo de circulación, sino también por el período de producción.
La rotación del capital comercial, cuando versa solamente sobre una determinada clase de mercancías, no se halla circunscrita por la rotación de un capital industrial, sino por la de todos los capitales industriales dentro de la misma rama de producción. Después que el comerciante ha comprado y vendido el lienzo de un productor, puede comprar y vender el de otro, antes de que el primero lance al mercado otra mercancía. El mismo capital comercial puede servir, pues, de vehículo sucesivamente a las diversas rotaciones de los capitales invertidos en una rama de producción, lo cual quiere decir que su rotación no se identifica con las rotaciones de un capital industrial concreto ni se limita, por tanto, a sustituir una reserva en dinero que este determinado capitalista industrial pueda tener ímpetu. La rotación del capital comercial en una rama de producción se halla circunscrita, naturalmente, por los límites de su producción total. Pero no se halla circunscrita por los límites de la producción o por el tiempo de rotación de un determinado capital dentro de la misma rama, siempre y cuando que este tiempo de rotación esté determinado por el tiempo de producción. Supongamos que suministre una mercancía que necesite 3 meses para ser producida. El comerciante, después de comprarla y venderla en un mes, por ejemplo, puede comprar y vender el mismo producto de otro productor. Después de vender, por ejemplo, el trigo de un arrendatario, puede comprar con el dinero así obtenido el de otro para volver a venderlo, etc. La rotación de su capital se halla limitada por la masa de trigo que pueda comprar y vender sucesivamente en un determinado período de tiempo, digamos de un año, mientras que la rotación del capital del arrendatario de la tierra productora del trigo, si prescindimos del período de circulación, se halla limitada por el tiempo de producción, que es de un año. Pero la rotación del mismo capital comercial puede también servir de vehículo a las rotaciones de capitales en distintas ramas de producción. Cuando el mismo capital comercial en distintas rotaciones sirve para convertir sucesivamente en dinero diversos capitales mercancías, es decir, para comprarlas y venderlas sucesivamente, realiza como capital dinero las mismas funciones frente al capital mercancías que el dinero en general realiza frente a las mercancías mediante el número de sus ciclos de circulación dentro de un período dado. La rotación del capital comercial no es idéntica a la rotación o reproducción por una sola vez de un capital industrial de la misma magnitud. Es más bien igual a la suma de las rotaciones de una serie de capitales de este tipo, ya sea en la misma rama de producción o en ramas de producción distintas. Cuanto más rápida sea la rotación del capital comercial, menor será, y cuanto más lenta, mayor la parte del capital dinero total que figura como capital comercial. Cuanto menor desarrollada se halle la producción, mayor será la suma del capital comercial en proporción a la suma de todas las mercancías lanzadas a la circulación. Menor será, en cambio, en términos absolutos o comparada con un nivel de producción más alto. Y a la inversa, cuando los términos del problema se inviertan. Por consiguiente, en un régimen de producción poco desarrollada la mayor parte del verdadero capital dinero se hallará en manos de los comerciantes, cuyo patrimonio constituirá, frente al de los otros, la riqueza en dinero. La celeridad de circulación del capital dinero desembolsado por el comerciante depende, primero de la celeridad con que se renueva el proceso de producción y con que los distintos procesos de producción se enlazan entre sí, segundo de la celeridad del consumo. No es necesario que el capital comercial se limite a describir la rotación arriba examinada para poder primero comprar y luego vender mercancías por todo su valor. El comerciante realiza simultáneamente ambas operaciones. Su capital se divide luego en dos partes. Una está formada por capital mercancías, la otra por capital dinero. En un caso compra, convirtiendo así su dinero en mercancías. En otro caso vende, con lo que convierte otra parte del capital mercancías en dinero. De una parte, refluye a él su capital como capital dinero, mientras que otra parte refluye a él como capital mercancías. Cuanto mayor sea la parte que existe bajo una de estas dos formas, menor será la que se presenta bajo la otra. Las diferencias fluctúan y se compensan. Si con el empleo del dinero como medio de circulación se combina su empleo como medio de pago y con el sistema de crédito derivado de él, se reducirá todavía más la parte del capital dinero del capital comercial en relación con la magnitud de las transacciones que este capital comercial efectúa. Si compro vino por valor de 1000 libras esterlinas a pagar en 3 meses y vendo el vino al contado antes de que venzan los 3 meses, no necesitaré desembolsar un solo céntimo para hacer frente a esta operación. En este caso, es tan bien caro como la luz del día que el capital dinero que aquí figura como capital comercial no es absolutamente más que el mismo capital industrial bajo su forma de capital dinero, al refluir a sí mismo bajo la forma de dinero.
El hecho de que el productor que vende mercancías por 1000 libras esterlinas a 3 meses vista pueda descontar en su banco la letra de cambio, es decir, el título de deuda correspondiente, no altera en lo más mínimo los términos del problema ni guarda la menor relación con el capital del comerciante. Si los precios de mercado de la mercancía bajasen entre tanto, supongamos, en 1/10, el comerciante no solo no obtendría una ganancia, sino que recobraría solamente 2700 libras esterlinas en vez de 3000. Esto le obligaría a poner 300 libras de su bolsillo para poder pagar. Estas 300 libras funcionarían simplemente como reserva para conservar la diferencia de precio. Y otro tanto acontece con el productor. Si hubiese vendido directamente su mercancía y luego bajase el precio, perdería también 300 libras y no podría reanudar la producción en la misma escala a menos que dispusiese de capital de reserva. El comerciante en lienzo compra al fabricante lienzo por 3000 libras esterlinas. El fabricante destina 2000 libras de las 3000 a comprar hilado al comerciante que vende este producto. El dinero con que el fabricante paga al comerciante que le vende el hilado no es el dinero del comerciante en lienzo, pues este ha recibido a cambio mercancía hasta cubrir la suma correspondiente. Es la forma dinero de su propio capital. En manos del comerciante de hilado, estas 2000 libras esterlinas aparecen ahora como capital dinero que ha refluido, pero ¿hasta qué punto lo son, en cuanto distintas de estas 2000 libras, como la forma dinero que ha abandonado el lienzo y la forma dinero que reviste el hilado? Si el comerciante en hilado compra a crédito y vende al contado antes del vencimiento de su plazo de pago, estas 2000 libras esterlinas no encerrarán ni un céntimo de capital comercial como distinto de la forma dinero que el mismo capital industrial reviste en su proceso cíclico. El capital comercial, siempre y cuando que no sea, por tanto, una mera forma del capital industrial que se halla en manos del comerciante como capital mercancías o capital dinero, no es otra cosa que la parte del capital dinero que pertenece al mismo comerciante y circula en la compra y venta de mercancías. Esta parte representa en escala reducida la parte del capital desembolsado para la producción que como reserva en dinero, como medio de compra, se halla siempre en manos del industrial y que ha de circular siempre como su capital dinero. Esta parte se encuentra ahora, reducida, en manos del capitalista industrial y funciona siempre como tal en el proceso de circulación. Es la parte del capital total que, prescindiendo de lo invertido como renta, tiene que circular constantemente en el mercado como medio de compra para mantener en marcha la continuidad del proceso de reproducción. Y esta parte será tanto menor en proporción al capital total cuanto más rápido sea el proceso de reproducción y más desarrollada se halle la función del dinero como medio de pago, es decir, cuanto más desarrollado se halle el sistema de crédito. El capital comercial no es sino el capital en funciones dentro de la órbita de circulación. El proceso de circulación es una fase del proceso total de reproducción. Pero en el proceso de circulación no se produce ningún valor ni, por tanto, ninguna plusvalía. En este proceso solo se operan cambios de forma de la misma masa de valor. Aquí no se produce, en realidad, más que la metamorfosis de las mercancías, que no tiene, como tal, nada que ver con la creación o la modificación de valor. Si en la venta de la mercancía producida se realiza una plusvalía, es porque ya existía con anterioridad, por tanto, en el segundo acto, en que se vuelve a cambiar el capital dinero por mercancía, elementos de producción, tampoco el comprador realiza una plusvalía. Este acto no hace más que iniciar la producción de plusvalía mediante el cambio del dinero por medios de producción y fuerza de trabajo. Por el contrario, en la medida en que estas metamorfosis necesitan tiempo de circulación, tiempo durante el cual el capital no produce nada, ni puede por tanto producir plusvalía, lo que hace este tiempo es limitar la creación de valor, y la plusvalía se expresará como cuota de ganancia precisamente en razón inversa a la duración del tiempo de circulación. Por consiguiente, el capital comercial no crea valor ni plusvalía, es decir, no los crea directamente. En la medida en que contribuye a abreviar el tiempo de circulación, puede ayudar a aumentar indirectamente la plusvalía producida por el capitalista industrial. Si contribuye a extender el mercado y sirve de vehículo a la división del trabajo entre los capitalistas, permitiendo por tanto al capital operar en una escala más amplia, su función estimula la productividad del capital industrial y su acumulación. Si abrevia el tiempo de circulación, aumenta la proporción de la plusvalía con respecto al capital desembolsado y aumenta, por tanto, la cuota de ganancia. Si encuadra una parte menor del capital en la órbita de la circulación como capital dinero, aumenta la parte del capital directamente invertida en la producción.